Hola, Hola a todos, ya estamos todas. aquí. A ver que nos vayamos conectando. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de nuevo con una nueva sesión de charlas en directo. Hola Tania, ¿qué tal? Bienvenida. Ya estamos llegando todos por aquí. Muy bien. Oli. ¿Se nos ve bien? ¿Se nos escucha? Esto es lo primero que se tiene que preguntar, ¿no? En un directo. ¿Somos dos hoy? ¡Existo! Bueno, ya nos conocéis. Yo soy Ele y Yo soy M. Y hoy vamos a hacer una nueva sesión de charlas en directo. Vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que tiene mucho que ver con lo que va a pasar mañana, que va a ser el Día Internacional contra el Bullying. Mañana 2 de mayo se le celebra el Día Internacional contra el Bullying y hoy queríamos traer este tema, el bullying, especialmente el bullying de tipo homofóbico. ¿Por qué el bullying de tipo homofóbico? Porque casualmente tienen unas características concretas, especiales, que creemos importante que la gente se conozca y que se visibilice, ¿vale? A mitad de la charla, Charalises nos va a explicar qué peculiaridades tiene el bullying homofóbico con respecto a los otros tipos de acoso escolar o acosos en diferentes ámbitos. Y tenemos también la participación de Samantha Hudson, que es una maravilla que esté con nosotros para contarnos cómo fue su paso por el colegio. Que yo después de varios días, a pesar de que la seguimos desde hace ya muchísimo tiempo, me ha costado mucho aprenderme, o pronunciar correctamente el apellido, pero bueno, yo hoy ya me he puesto ya en situación y lo he conseguido. Samantha Hudson. Por lo tanto, vamos al ajo, al tema, el bullying homofóbico. ¿Qué es eso del bullying, no? ¿En qué consiste el bullying? Lo que es el bullying en general. Bueno, el bullying es un tipo de violencia que sucede especialmente en la escuela. Se llama también acoso escolar, ¿no? El acoso escolar es aquello que se da en la escuela y que a veces incluso trasciende, y llega al colegio, a casa a través de las redes sociales, lo que se conoce el ciberbullying. Seguimos, aparte del ¿qué tipos de bullying hay? Bullying homofóbico, hay bullying cuando alguien está gordito por sus características físicas, hay muchos tipos de bullying. Importante, queremos resaltar, el resultado al final es el mismo. Al final hay un niño que está sufriendo, un niño que acaba, ahora veremos las consecuencias de este tipo de bullying, pero pueden llegar incluso al suicidio. Y esto da igual el tipo de bullying que sea. Ahora bien, es importante saber que la diferencia entre el bullying homofóbico u otro tipo de bullying es importante para poder incidir sobre esas causas y poder evitarlo, poder hacer incisión sobre ello. Para poner en situación histórica, desde un contexto antropológico, pues decir que el ser humano, desde el origen de los tiempos, durante el desarrollo de su lenguaje y de su pensamiento, hemos creado unas categorizaciones, unas clasificaciones de las cuales nos es imposible vivir sin ellas. Es decir, nos es imposible dentro de nuestro pensamiento y de nuestro lenguaje avanzar si no tenemos esas categorizaciones del sí y del no, del bien y del mal. No todos son dicotomías, tenemos también variedades. Lo que quiero decir, estas categorizaciones las aplicamos día a día y marcan nuestras actuaciones, nuestros actos. Es decir, si para saber lo que está bien, tengo que saber lo que está mal. O para saber si yo soy mejor, es porque tú eres peor. ¿Cómo se marca esto dentro del bullying? Estas categorizaciones. Por ejemplo, si yo me considero que soy superior, que estoy bien evolucionado, pues yo te clasifico a ti como un ser inferior o un ser despreciable del cual pues te podemos avasallar. Esto se puede mirar de distintas vertientes. Una, por ejemplo, desde la superioridad, que es el ejemplo que os he puesto. Yo soy conforme soy, estoy bien evolucionado, soy correcto y todo lo que se salga de mi perspectiva hay que rechazarlo. Otra perspectiva podría ser la ignorancia o el desconocimiento, que produce miedo y por lo tanto rechazo. Y también podría ser, por ejemplo, desde un mismo complejo de inferioridad. Yo me siento inferior y transmito mis miedos y mi inferioridad a través de la agresión o del rechazo hacia cierto tipo de personas por determinadas características. Hay personas homosexuales o trans o diversas que tienen muy claro su identidad, su personalidad y van por la calle y alguien que se pueda sentir inferior puede derivar en un ataque, en un insulto, ¿de acuerdo? Entonces, un poco para poneros en contexto que las categorizaciones, las clasificaciones forman parte intrínseca de nuestro ser, del ser humano a lo largo de la evolución. Fijaros, el bullying es un tipo de violencia que es repetida, tiene unas características, no es todos los niños, todas las personas hemos sufrido en algún momento de nuestra vida el rechazo, ¿no? Es algo que el ser humano lo lleva arrastrando a lo largo de toda su vida, ¿no? Y que incluso es muy injusto, pero sucede. El bullying
además de que es un tipo de rechazo que sucede en la infancia, es repetido, ¿vale? No es una cosa de un día, sino es una situación que se repite en el tiempo, que es intencional, que... Bueno, incluso hay una desventaja, ¿no? Digamos que hay alguien que se cree superior y que hace sentir a alguien inferior, lo que antes estaba contando Mikel, ¿no? Y esto al final va calando en la personalidad del niño, hace que esa identidad de ese niño se genere desde una posición down, ¿no? Una superior inferior. Por lo tanto, toda clase de conducta permanente ejercida por una persona o grupo de personas hacia alguien que lo consideran inferior o que se coloca en una posición inferior, ¿de acuerdo? Importante, en el bullying. El bullying tiene tres tipos de participantes. Tenemos el agresor, que todo el mundo sabe quién es, o los agresores. Tenemos una víctima, pero tenemos una serie de gente que está viendo. Una serie de gente que es los observadores, ¿no? Al final este tipo de gente, con su acción de no hacer nada o de reírse de las gracias, acaba generando mayor situación de bullying, ¿no? Hemos visto casos en los medios de comunicación, cuando a una persona se le ataca, pues hay personas alrededor y que hay personas que aunque no estén actuando en la misma agresión, están grabando con su móvil, cosa que es despreciable, o que están alrededor y que no piden socorro. Eso es al igual que cuando una persona tiene un accidente y no se le socorre, esto es lo mismo, es una omisión de socorro. Fijaros incluso que muchos niños, no todos menos mal, pero muchos de ellos acaban con lo peor, ¿no? Y esto es un tema muy serio, acaban suicidándose. Nos gustaría decir que se suicidan ellos, pero realmente es una sociedad la que está generando ese tipo de violencia, de maltrato por la incoacción, ¿no? Se llama cuando no hacen nada, cuando se invisibiliza o no se hace nada con este tema. Se podría decir que el sistema les ha fallado y que en realidad, y poniéndonos en lo peor del sentido de la palabra, es la sociedad los estamos matando. Pero hoy vamos a hacer un tono un poquito menos brusco, porque no queremos tampoco quedarnos con este mal sabor de boca, y vamos a hacerlo todo de una forma muy didáctica y sobre todo muy muy divertida, ¿no? Porque tenemos a Samantha Hudson. Samantha va a contar su experiencia. Samantha es una superviviente que ha sacado adelante su personalidad a costa de todos, ¿no? Y en sí es una persona que lucha contra todo tipo de estereotipos, ¿no? Luego lo haremos con ella. Es una persona que en cada acto reivindica, es un acto político en contra de las adversidades o los obstáculos que se ha podido encontrar en su camino a lo largo del desarrollo de su identidad y de su persona. Y yo también quería contar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no puedo decir que sufrí un gran bullying, ¿no? Porque no recuerdo, digamos, ese repetido en el tiempo, esa situación donde al final el niño... Lo que sucede es que va al colegio y es un entorno de miedo, un entorno de pánico que le genera mucho estrés y angustia. Esa situación es malísima para el cerebro, que al final acaba generando un pequeño trauma, una pequeña situación donde incluso el niño puede acabar teniendo estrés postraumático, dificultades en el desarrollo, etc. En mi caso, por ejemplo, yo no podría decir que sufrí bullying, pero sí que podría decir que, bueno, que creo que la mayoría de personas que no somos heteronormales, bueno, nadie es normal, pero que la que no cumple lo que la sociedad habla como heteropatriarcado, ¿no? Que no somos cisgénero ni nada de esto, pues al final la sociedad rechaza. Bueno, en mi caso concreto, ¿no? En mi caso concreto parece que la gente de mi colegio ya sabía que yo era maricón antes de que yo lo supiera, ¿no? Yo recuerdo que en mi colegio me decían maricón porque yo jugaba con niñas. Y es que, bueno, yo nunca jugué al fútbol, nunca me gustó el fútbol, ni nunca... Pero me llamaban maricón, ¿no? Porque jugaba a la comba, jugaba a la goma, porque siempre me he sentido más cómodo relacionándome con chicas. Y parece que esto ya en la sociedad, si un niño se relaciona con niñas, ya no es normal, ¿no? Bueno, yo recuerdo estas experiencias en el colegio donde me decía maricón. Yo recuerdo en el instituto, ¿no? Sobre todo yo salí en el armario cuando tenía 16 años. Bueno, pues fijaros que en qué edad, estamos hablando de 16 años, donde un chaval ya está en cuarto de la ESO, ¿no? Pues todavía era algo revolucionario, ¿no? Que un compañero de clase se declarara que era gay. Esto era algo revolucionario y que todavía parecía como algo muy novedoso, ¿no? Hablamos de... ¿Cuánto hablamos de esto? De 16 años, yo tengo hace 4, 14, 15... No, más, ¿no? Bueno, unos 15 años. Yo fatal lo de los números. Pero fijaros que poco tiempo y cuánto ha cambiado las cosas, ¿no? Porque sí que tengo casos de chavales cuando hemos hecho campamentos, bueno, yo también soy monitor de tiempo libre, etcétera,
Y chavales con 14, 13 años que ya se declaran, ya se viven como personas gays, trans, lesbianas, bisexuales, ya se, incluso sin género, ¿no? Al final tenemos una evolución tan impactante en tan poco tiempo, tan impactante, que fijaros qué maravilla, ¿no? En ocasiones la sociedad puede ser algo opresiva, incluso el entorno que te rodea, a pesar de que te quieran, con respecto a matizar lo que ha dicho Ele, con respecto a que la gente parece que se da cuenta antes que tú de tu identidad. En mi caso, por ejemplo, yo soy 6 años más mayor que él. En mi caso, pues yo durante el colegio, pues sí que presencié algún ataque a alguna persona, pero tanto como bullying o actos repetitivos, no. Sí que es verdad que yo tampoco jugaba fútbol y eso era determinante. Y hoy ya está socialmente aceptado que los hombres no juegan a fútbol. Hay otras vertientes, otros deportes o otros hobbies en los cuales ya, pues... En mi caso, por ejemplo, también en el colegio sí que recibí algún insulto, pues lo típico, la palabra maricón, pero no quizá de una manera odiosa, ¿no? Pero bueno, es algo que molesta, ¿no? Porque molesta porque tú quizá en ese momento no tienes tu identidad aún desarrollada y realmente no sabes ni lo que te gusta, es que no te estás planteando esas cosas. Quizá te estás planteando experimentar pero vamos, no te lo planteas. En el instituto, quizá menos. En el instituto ya, vamos, se puede resumir que la verdad es que he tenido bastante suerte. Nunca me he quitado de los insultos o de las insinuaciones o de que eres muy amanerado o de tú eres gay. Esas preguntas tan directas y tan sorprendentes que de repente te dicen, ¿no? Bueno, me gustaría remarcar que el bullying, además de ser un problema que desencadena otros problemas de tipo psicológico o social, también es un problema sanitario, porque produce problemas psicológicos. Y lo que se está viendo es que es un problema que se está sufriendo demasiado en silencio. No se está, por lo que os he dicho, por los comentarios de la familia, de los amigos, que indirectamente hacen chistes de mariquitas, de gays, de tortilleras. Todo esto son el lenguaje, para que lo entendáis, jerga, que se utiliza coloquialmente para referirse pues un poco a nuestro colectivo. Entonces, indirectamente, el niño, el joven, percibe ese tipo de chistes, de connotaciones, los comentarios de cuando alguien sale en la tele, de los padres, del entorno más cercano. Entonces eso lo que hace es retrae al niño o al adolescente para no poder confiar en nadie, para poder vivir esa transgresión, ¿no? Y poder decir al mundo lo que realmente le gusta, ¿no? Entonces yo creo que esto es un problema que se tiene que abordar desde un punto de vista interdisciplinar, ¿de acuerdo? Y bueno, yo... Mira, yo estoy viendo muchos comentarios. Deciros que vamos a tener ahora y media, va a entrar Samantha Hudson, luego vamos a tener a Charo Alises, que es experta abogada, que nos va a contar un poquito qué hacer si sufres bullying, y después de esta horita rápida haremos un corte, porque Instagram corta a la hora, y sí que tendremos una sección de preguntas y respuestas con Charo Alises. Así que cualquier duda que os vaya surgiendo durante la charla, guardarla, apuntarla, porque luego se la haremos a la experta Charo Alises, ¿vale? También, en cuanto a lo que estaba diciendo antes Mikel, el tema de los juegos, qué importante... Ay, M, perdón. El tema de los juegos, qué importante, ¿no? Porque al final todos los colegios, fijaros cómo están distribuidos para que las pistas de fútbol estén en el centro del patio, para que las niñas se quedan jugando más bien alrededor en los pasillos. Claro, al final se da tanta importancia al fútbol como juego oficial, ¿no? Ahora ya menos, ¿no? Estoy leyendo por ahí que mucha gente dice que cada vez la gente tiene más información, está más formada, pero es cierto que todavía los juegos son muy influyentes y que depende del juego que estés jugando, ya te dicen si eres gay, no eres gay, si puedes jugar con muñecas, si no, esta sociedad nos oprime y esto es un reflejo claro. Esta violencia que la sociedad ejerce, al final cala mucho en los niños. Y eso es lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando de niños, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de cómo impacta una sociedad violenta, que es la que tenemos, en estos niños, ¿no? Y que esto puede generar secuelas muy a largo plazo. Este tipo de comportamientos se aprenden de forma innata, mediante la observación. Los niños, durante el crecimiento, pues quizá no tienen tan desarrollado el lenguaje o el pensamiento como para poder intervenir en conversaciones maduras. Pero entonces lo compensan con otro tipo de mecanismos muy potentes, a la vez que eso se une con la plasticidad cerebral, que es la observación. Mediante la observación se aprende conductas como, por ejemplo, si un niño está mamando en casa, que el papá está viendo la tele y sale un presentador de televisión, por ejemplo, que se le ve amanerado, si el niño ve como dice, que el papá dice, vaya maricón,
estos tendrían que estar todos encerrados. Ese tipo de cosas los niños las absorben y luego es un potencial agresor en un futuro. Entonces la educación, además de estar en la escuela, los maestros, los profesores no están en todo momento atentos a los niños, a las niñas, adolescentes, etcétera. Entonces desde casa debe de empezar este tipo de educación y sensibilización, educarles en diversidad, en el tipo de posibilidades que hay, en el tipo de posibilidades de familia, de amor, de sentimientos, aceptar que todo forma parte de la naturaleza y por lo tanto todo es natural, no hay nada artificial. Todo esto se data desde el origen de los tiempos, como he dicho anteriormente. Al igual que las clasificaciones las tenemos innatas desde el principio de las sociedades, el tema del libre amor o de la libre elección data ya desde muchísimos años. Entonces es muy importante que la educación empiece en casa, con los padres, la familia y los hermanos, y evitar este tipo de comentarios, aunque los sientas. Fijaros qué importante, 3 cosas. Uno, por un lado, la homofobia que está contando M, que esto de las salidas, nos estamos liando mucho. Pero bueno, lo que está hablando de la homofobia incide muchísimo en ese tipo de violencia. Pero fijaros, si sois padres, madres, 3 cosas importantes. Educar a vuestros hijos en que se defiendan. Defenderse no solamente es pegar, ¿no? No solamente hay que decir al niño pega, sino si te insultan, pues ¿qué tienes que hacer cuando te insulten? Si se meten contigo, ¿qué tienes que hacer cuando se metan contigo? No, digamos que la indefensión aprendida no sea algo básico, sino que los niños aprendan a defenderse, no pegando. Por supuesto no voy a hacer aquí un speech a favor de la violencia, no, por favor, no es esto, es darle herramientas a tu hijo para que cuando algún abusón le diga algo, sepa hacer alguna cosa, reírse, que le dé igual, que no le pueda poner aquí bajo, que el niño diga no, perdona, no conmigo no me vas a herir, ¿no? Una segunda parte es educar a tu hijo en la no violencia, el no pegar a los demás, no insultar a los demás, nadie es mejor que nadie. Esto es importante para evitar que este niño se convierta en un agresor. Y también algo fundamental que todos tenemos que hacer, todos, todas, todes, es que el niño tenga competencias sociales, que no permita la violencia, que no permita que alguien se meta con alguien, que cuando alguien haga algo, haga cualquier acción para poder decir al profesor, a la madre, oye, tú, no te metas con él o lo que sea, ¿no? Esto no puede ser, no puede permitirse. Una buena forma de trabajar desde perspectiva de varios autores en los centros educativos es que los profesores o los maestros puedan trabajar con los líderes. ¿Quién son los líderes? Pues son aquellas personas que ejercen un liderazgo sobre grupos de personas, ¿no? Siempre está ahí en los colegios y en los institutos, hay bandas en los que siempre predomina un líder o una líder, ¿no? Pues sería trabajar con ellos este tema para que se puedan romper esas agresiones, esos insultos. ¿Por qué? Porque las personas trabajamos mejor de manera comunitaria. Es decir, las agresiones serán mejor en grupo contra uno que individualmente uno contra uno, sobre todo las de tipo homofóbico. Trabajan mejor en grupo que individualmente. Por lo tanto, hay que romper con estos grupos sociales que oprimen, y la mejor manera es trabajar con los líderes, sensibilizar a los líderes y que estos líderes puedan transmitir esos conocimientos adquiridos a su grupo y tratar todo esto con total normalidad, y así intentar disminuir de alguna manera, porque esto, aunque no nos guste, nos queda aún un tiempo de lucha y de carrera para acabar con este tipo de agresiones. Aunque podemos dar gracias que estamos en un país que cada vez podemos estar mejor. Una de las cosas que caracteriza, luego le preguntaremos a Charo, especialmente el bullying homofóbico, fijaros, ¿no? Qué difícil esto. Cuando un niño, además de en el colegio, que donde se siente rechazado, discriminado, donde siente miedo, pánico, estrés, donde es una situación terrible, digamos, es como casi asimilable al impacto que genera la guerra en un soldado, pues fijaros hasta dónde llegamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces estos niños, cuando van a casa, no tienen apoyo de sus padres. Porque también son homófobos, ¿no? Y porque también les tratan de diferentes, le recriminan la pluma, cualquier tipo de situación. Entonces estos niños se encuentran en una situación en la que no tienen salida, no tienen a nadie con quien apoyarse. Fijaros qué importante es esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, decimos que el bullying homofóbico, y otra cosa más importante, el apoyo social. ¿Qué pasa con un niño gordito que se meten con él? Que el amigo le puede apoyar porque no es gordito, entonces no se meten con él. Pero cuando uno se meten con él porque es maricón, ¿qué pasa? Pues que los amigos no quieren acercarse porque también les van a decir maricones, ¿no? Fijaros qué importante es esto. Yo creo que ahora los siguientes intervinientes nos pueden aportar mucho más sobre esto que estamos hablando. Bueno, ya veo por aquí que ha entrado Samantha. Hola, Samantha. Samantha, antes de que darle paso... Hudson, sí. Va a ser
creo que muy, muy importante su parte, porque creo que simboliza mucho, ¿no? Que alguien como ella, que tiene tantos seguidores, pueda decir, sí, yo pasé esto y creo que es importante ahora que tengo la edad que tengo poder verlo con perspectiva. Y de mi perspectiva, yo creo que Samantha se ha convertido en un referente a seguir por parte de mucha gente joven que, bueno, que lo ha pasado mal en algún momento o no lo ha pasado mal y la tienen a ella un poco pues para hacer más ameno el camino Sí, fijaros, tengo aquí la presentación de la gran Samantha Hudson. Es la Miranda Makarov de los pobres, la reina de los bajos fondos, una chica muy normal, casi chica y casi normal. La mallorquina se hizo popular con un trabajo de clase de instituto. Si no habéis visto esto, por favor, buscadlo en YouTube. Es su presentación en el trabajo final de clase, en su graduación, un discurso precioso. En 2015, cuando Hudson solo tenía 15 años, creó el tema Soy maricón. Bueno, un himno, por favor, yo lo bailando nosotros mucho. lo ponemos en fiestas aquí, ¿eh? Para su asignatura de arte. Bueno, ahora es toda una referente de la música electroqueer y toda ella es una reivindicación hacia la diversidad y la lucha contra los estereotipos y el sistema opresor, que nos dice cómo debemos pensar o ser. Samantha, gracias por poder participar. ¡Ay! Aquí estás. Samantha. Hola. ¿Se ¿Te has oye puesto? bien? Sí, se oye perfectamente. ¿Te has Me he puesto la puesto- bata de científica seria o no? Bueno, eso lo llevo siempre porque ya sabéis que yo soy una científica muy reputada. Lo que me he puesto son unas pestañas postizas. Estoy buscando aquí un filtro que me favorezca. Bueno, qué presentación más buena me habéis hecho, ¿no? Bueno, para nosotros es un orgullo que estés aquí, Samantha, porque de verdad, te lo digo en serio, somos, bueno, ya sé, no sé, yo sé que tú el tema de los fans no te da igual, y no eres muy de que la gente sea muy fan, pero yo sí que soy muy fan tuyo. Seguimos desde hace mucho tiempo. Y No es que lo lleve mal, es que me veis con otros ojos con los que yo no me veo. Entonces, sí, me sabe raro, pero yo lo Ahí aprecio está, muchísimo. ahí. Muchas gracias por todos los comentarios bonitos que me podáis decir. bueno, pues hoy para nosotros es muy importante, Samantha, que en estas charlas sobre bullying homofóbico que hacemos desde Hmm. LIM Live, puedas contarnos un poco cómo fue tu experiencia escolar en el instituto, ¿no? Sí, o en el colegio, durante el colegio y el instituto, qué dificultades o qué obstáculos te pudiste encontrar o qué situaciones complicadas y de qué manera un poco las asumiste o cómo te afectaron. Haciendo un poco un resumen de tu vida. Bueno, yo lo digo siempre en todas las entrevistas que hago de este tipo, que en realidad yo en el colegio no sufrí un acoso excesivo o algo que se pueda asemejar un poco a lo que vemos o tanto en las películas o tanto en las campañas contra el bullying. A mí pues me ocurría lo típico de siempre, pues vas por el pasillo, alguien te grita maricón, a lo mejor un día estaba en la escalera y me lanzaban una manzana desde, desde la escalera de arriba, pero nunca salí damnificada de todas estas cosas, la verdad. De hecho, esta vez que me lanzaron la manzana, le dio a una amiga mía y ella sí que se enfadó, pero yo no, nunca lo he percibido como algo que me haya causado en general una sensación demasiado importante. Pues evidentemente me sentaba mal, intentaba remediarlo como podía, a lo mejor hablaba con la jefatura de estudios, pero no recuerdo nada que haya sido un shock para mí. También, imagino que también tienes herramientas, por ejemplo, yo he visto que hablabas en algunos reportajes que te decían gay y que era tu apodo durante el la Que escolar. de hecho te hiciste, tenías ropa, o sea, complementos, bolso, camiseta con esa palabra, ¿no? Con la palabra gay. Claro, bueno, eso fue que me enviaron una bolsa que tenía unas palabras y me dieron a elegir y yo escogí gay pues porque me parecía la más divertida irme a comprar con una bolsa que pusiera maricón, ¿no? Pero bueno, sí, supongo que no tanto como mi apodo, pero sí en lo que yo estaba encasillada, ¿no? Porque además yo tenía sobrepeso, mi madre me rapaba siempre al cero, entonces tenía como todas las papeletas para que la gente se pudiera reír de mí. Lo que ocurre es que no sé por qué, pero yo creo que había una especie de tolerancia conmigo porque siempre he sido muy fuerte. Entonces yo creo que me veían tan absurda que decían, ¿qué hacemos? En plan, realmente y nos esforzamos en intentar insultarla. Le decimos algo, ¿qué le digo yo a este ser, no? Entonces yo creo que ocurría un poco eso.
Pero bueno, ya te digo que yo no recuerdo ninguna experiencia traumática ni nada que me haya afectado, o por lo menos que me repercuta en el presente. Sí, yo creo que quizá es un poco eso, ¿no? Como que tienes algo dentro de ti que cuando alguien te insultaba, dabas tres volteretas de campana o hacías lo que sea para que esa persona se quede un poco en shock, ¿no? Que O te dijera, empoderaba. Sí, bueno, a ver, desde muy joven siempre me he sentido muy sola, porque claro, pues tienes que hacer frente pues a ciertos temas que te pillan de nuevo cuando eres tan pequeño, ¿no? Y yo pues tenía un hermano que era homosexual, entonces en cierto modo sí que tenía una referencia, pero aún así era como algo chocante para mí. Y como siempre había estado tan sola, yo supongo que me refugiaba bastante en la información, ¿no? Entonces, era un poco mi forma de defenderme, pues estar informada sobre temas a lo mejor un poco sociales o por lo menos que no eran tan habituales para una persona de mi edad. Pero yo pensaba que si yo no sabía todas esas cosas, a lo mejor de temática LGBT, o no investigaba por qué se producen las situaciones de acoso escolar, cuáles pueden ser las respuestas, yo sentía que si no tenía toda esa información estaba a la intemperie con el culo al aire. Entonces, yo opino que saber es poder y cuanta más información tengas, pues más difícil es que los mensajes de odio puedan calar en ti. Pero claro, eso ya depende de la persona y del contexto, porque yo siempre lo digo que en mi casa tenía un contexto muy favorable, entonces tener una especie de limbo, de lugar donde no estás recibiendo comentarios descalificativos o un entorno que no es hostil, siempre está bien porque es un refugio para que tú puedas pensar tranquila lo que te ha pasado, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Si te están dando tralla en el instituto y luego encima en tu casa, pues ya es que estás hecha una miseria y no tienes tiempo para pensar si eso, lo que te están diciendo tienes razón o si son unos sinvergüenzas homófobos. Entonces, pues yo supongo que sí, que esta forma tan decidida de tomarme las cosas es un mega mix entre mi contexto familiar y luego pues un poco de porcentaje de Samantha de fábrica y ese toque genuino tan deslenguado que yo tengo. Pero ya te digo que yo no recuerdo ninguna situación homófoba así muy heavy. Samantha, al principio has comentado que como te sentías sola, ¿vale? ¿Me podrías matizar el por qué? Si era por la situación o por... Matízame. Me empecé a sentir sola como pasando ya a primero de la ESO y pues eso es por lo que te he dicho en realidad, porque estaba gordo, tenía la cabeza rapada, lo cual no favorecía a mi aspecto y encima ya apuntaba a maneras y era amanerado, o sea, tenía un barroquismo, una pluma que flipas. Entonces, claro, para mí eso era lo habitual y de repente recibir un estímulo de alguien que lo percibía como malo e incluso hacía burla de ello, yo tenía que refugiarme en algún sitio. Y en general yo nunca fui muy popular. Hasta que no salí del armario por todo lo alto, yo no, no tenía muchas amigas en clase. Lo bueno se hizo de Entonces, esperar. sí, claro, luego ya me convertí en un maricón pintado y fue todo Sharpay Evans en High School Musical. y te refugiaste en el catolicismo, también he leído por ahí, como que dijiste, voy a hacer... Claro, porque te dicen, "No, pues es Jesucristo te escucha donde tú estés y encima no te responde, entonces es como, Jesucristo, soy un maricón pintado. Y claro, él no te dice nada, entonces pues para mí era como, "Ah, pues esta religión es lo más". Claro, luego ya descubrí que yo no era cristiano, yo era una travesti, entonces dije, pues ahora ya he cambiado totalmente de credo y el fervor que yo tenía hacia Jesucristo, pues ahora lo tengo hacia las travestorras, como yo. Porque la iglesia no te quiso, la iglesia te dijo, fuera, esta mujer que hizo este videoclip, fuera, fuera de... Hombre, a ver, claro, o sea, yo sentía que la iglesia no me quería antes hacer videoclip, de hecho el videoclip es un poco con ese espíritu de venganza juvenil, ¿no? De, así me has echado de la iglesia, monja, pues voy a hacer una canción en tu contra. Y, y luego pues se armó la de Dios, nunca mejor dicho, y pues sí que empecé a despertar algunas pasiones un poco negativas. Pero claro, entonces yo me creía que antes de hacer el vídeo la iglesia ya me odiaba y luego después de hacer el vídeo sí que fue
el culmen y ya, vamos, me hicieron la cruz. Incluso creo que me... ¿Cómo se llama? Cuando te quitan los sacramentos y ya no estás bautizado ni nada. Ay, sí, te apostatas, ¿no? O Sí, pero te... apostatar es voluntario. Lo Sí, que, si te lo hacen ellos, se llama de otra forma. algo así, no recuerdo ahora cómo se dice. No lo No, recuerdo ahora, pero... no lo recuerdo, bueno, pero eso. Y claro, entonces, según tengo entendido, yo Excomulgaron, me excomulgado. excomulgaron. Estoy excomulgada, según Esa tengo palabra. entendido. Sí, qué maravilla. Sí, Bueno, y bueno, ya. realmente toda la cultura cristiana, es decir, influye también muchísimo en ese tipo de bullying, porque al final esa cultura de sociedad donde hay que ser muy dentro de su visión, al final esto incide en esa violencia que sucede concretamente con los críos, ¿no? Donde han vivido que no es normal que un niño sea, pues, afeminado. Y bueno, y en España, pues, como he dicho antes, podemos dar gracias, pero en otros países que tienen quizá el catolicismo más arraigado, en muchos de los delitos de odio que ocurren es por eso, ¿no? Desde personas de iglesias que salen a la calle a manifestar el odio contra las personas con diversas. Sí, no creo que la religión como tal sea la causante de todas estas No, problemáticas en los torno fanáticos. al colectivo. Pero sí que es verdad que en concreto en España venimos de un contexto en el que nuestro sistema socioeconómico está muy ligado a la religión y venimos del franquismo, que era todo un megamix. Entonces, pues la iglesia es un órgano que tiene bastante poder y pues que sí que ha influido. Pero bueno, no sé, es que la gente también se lo tomó muy en serio, o sea, de verdad, se volvieron locos con lo de que la Virgen tiene sexo anal, pero a mí no me parece tan grave, no sé, yo es que lo contemplo todo con otros ojos. Mira, has visto también el tema de tu familia, ¿no? Porque es un tema clave. En tu caso sí que tenías un apoyo en casa. Tenías a tus padres cuando llegabas a casa con esa corona puesta, con esa mochila de la Barbie. ¿Qué te decían? Mm, ¿Cómo lo veían? ellos nunca han estado a favor de que yo haga todas esas cosas, o sea, ellos de hecho, yo siempre me peleaba antes de ir al instituto porque me decían, pero ¿cómo puedes ir con estas pintas? Pero más adelante yo no justifico su comportamiento, pero sí que puedo entenderlo de alguna manera, porque al fin y al cabo son de otra generación y aceptar que tus dos hijos son homosexuales ya puede suponer pues un shock para una persona que se ha criado con unos valores pues antiguos, no católicos, pero sí que un poco más pues de antes. Pero ya encima aceptar que tus dos hijos son maricones y uno es un maricón pintado, pues yo entendí que era un shock entonces. Y si me prohibieron, o no me prohibieron, pero si me recomendaban no salir con esas pintas al colegio, yo soy consciente de que lo hacían únicamente y exclusivamente por defenderme, porque saben que pues cuanto más estrafalario vayas, pues más papeletas tienes de que a lo mejor te caiga una paliza, ¿no? O corras otro tipo de peligros. Pero eso es algo que yo creo que cuando pasan los años te das cuenta y lo aprendes y luego ya haces como una especie de proceso de perdón, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues yo me enfadaba, pero es lo que he dicho, delirios de una adolescente. Eso no quiere decir que si ahora me prohíban ir como a mí me gusta, no vaya a rebatirles, pero que sí que en cierta manera los he comprendido. Y bueno, pues dentro de lo que cabe han sido bastante comprensibles, porque de repente te llega un vídeo viral que han recogido 27.000 firmas, que está en todos los periódicos como locos, y tú dices, hostia, este es mi hijo. Pues yo, claro, yo entiendo que mi madre estuvo un poco en shock, pero igualmente cuando subí el vídeo no me comentaron nada. O sea, se callaron como putas, no dijeron nada, no me dijeron ni, pero ¿qué haces? O sea, yo, es lo que os he dicho de esta nube de tolerancia que me envuelve. O sea, yo creo que dijeron, esta mujer está loca de la cabeza, ¿qué le voy a decir? ¿Qué hago? ¿Le regaño? ¿Le doy las...? Es que no sabrían qué hacer, entonces yo les entiendo. Pero bueno, sí, siempre me he sentido muy respaldado por mi familia. Porque por lo menos, aunque no estén de acuerdo con las cosas que hago, siempre están dispuestos como a defenderme o por lo menos a intentar entenderme. Qué maravilla. La Hmm. verdad es que es un gran apoyo. Dentro de tu familia, de tu apoyo, ¿remarcarías a alguien especial que dijese, mira, esta persona fue, vamos, me aceptó tal y como yo era, no me puse ninguna pega nunca, se alegraba de todo, no sé, algún referente familiar o de amigos, alguien que dijese es que a ti, Yo creo que mi abuela.
O sea, en general, mi madre y mi tía también las quiero mucho y siempre han sido lo más. Y todos los maricones, por lo menos mis amigas, les adoran y son estupendas. Pero mi abuela sí que es verdad que es la que menos preguntas hizo. Porque, bueno, yo tenía una abuela que era pues muy antigua, muy homófoba y murió. Y yo, la que queda todavía con vida es de verdad extraordinaria. O sea, me acuerdo que me dijo un día, ¿tú tienes novia? Y le dije, abuela, soy gay. Y me dice, ah, como tu hermano. Dice, pues a ver si me presentas de algún chico. Entonces, claro, yo me quedé así, shook, porque era la primera vez que le decía yo que era gay. Y se lo tomó con tanta naturalidad y le encantan mis canciones. Se pone chicote, me envía audios cantándola. O sea, súper bien. Yo la quiero muchísimo. Además, somos dos gotas de agua. Yo creo que es mi madre drag queen. Qué maravilla esto de las abuelas así, ¿eh? Esto es una, la verdad es que ellas sí Sí, que han nacido en una época muy, muy diferente a la nuestra, pero yo creo que esta época que vivieron a veces les ayuda más a entender la rebelión que se dan en las sociedades actuales que a lo mejor gente que no, ¿verdad? sí. O sea, yo de verdad cuando me encuentro una abuela así, o una abuela que es roja, digo, pero o sea, esta mujer es impresionante, claro, porque las cosas de antes era un panorama muy heavy. Así que Samantha, yo encantadísima. ¿qué cosas le dirías? Ahora hay gente que no está viendo. ¿Qué cosas le dirías si alguien está sufriendo algún tipo de acoso escolar, algún tipo de situación de bullying en el colegio? ¿Qué cosas pueden hacer? ¿Qué le recomiendas que hagan? Hombre, lo primero, no sentirse culpable, porque yo creo que ese es el problema y en realidad es cuando las cosas empiezan a afectarte, cuando realmente crees que por lo menos un porcentaje, por muy pequeño que sea de las cosas feas que te están diciendo, crees que tiene sentido y que tienen razón, ¿no? Porque si a ti alguien te dice una absurdez que tú consideras que es totalmente incoherente, eso no cala en ti, pero cuando alguien te machaca con un mensaje y tú empiezas a creértelo, yo creo que es cuando eso te genera un conflicto. Y lo segundo, que busquen ayuda, porque es muy difícil enfrentarse a estas cosas estando solos. Sobre todo porque normalmente un adolescente no tiene las capacidades, ni las experiencias, ni las aptitudes necesarias para afrontar algo que puede ser tan heavy. Entonces, que pidan ayuda o bien a un profesor o si su familia se lo permite, que hablen con sus padres por mucha vergüenza que les den, que se lo comenten a lo mejor a una compañera. Pero básicamente eso, que nunca te tienes que enfrentar a estas cosas tú sola. A no ser que seas lo más y seas Xena la princesa guerrera, entonces con un grito les dejas a todos en el suelo. Entonces, pues mira, si quieres enfrentarte tú sola, más brava que las marines. Pero eso, que pidamos ayuda, que para eso estamos las demás. Bueno, y también remarcar el tema de la formación, ¿no? Como tú dijiste, tú te formaste en todos estos temas y eso te sirvió Mm. también de arma personal, ¿no? Para afrontar de alguna manera la situación. O sea, que formarse en estos temas también es muy importante, ¿no? En formarse en la diversidad, en que hay más Claro, personas que están viviendo lo mismo que yo. sobre todo por último que has dicho, por el sentimiento de pertenencia, porque, y volvemos a lo mismo, porque sentir que hay otras personas que están viviendo lo mismo que tú te da a entender que no estás sola y que por lo tanto el acoso que sufres sí puede ser algo más generalizado y puede deberse a un grupo de personas que tienen unos pensamientos que son espantosos. No, porque muchas veces el problema es verlo como un caso aislado y ahí sí que lo interpretas como, pues esta persona tiene un problema conmigo porque yo soy la culpable. Entonces, yo creo que eso es importante. Sí, porque te abre la mirada y haces ver como que el raro realmente no eres tú, que son ellos los que están haciendo algo que no deben hacer. Sí, bueno, y formarse ya pues para saber enfrentarte a estas situaciones, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, eres una persona transgénero, es que con las personas transgénero pasa continuamente y del colectivo yo creo que suelen ser las personas que más informadas están porque tienen que aguantar tantas barbaridades y tanta gente reprochándole y poniendo en duda su existencia, algo tan sencillo como que existo y ya está, y soy una persona transgénero. Pues tienen que encontrar tantos comentarios diariamente de gente diciéndole, pero es que la gente transgénero no existe, que no sé qué de los cromosomas. O sea, tienen que ser tan conscientes de su realidad, de las causas, de por qué lo que hacen no es nada malo, y tienen que tener tantos argumentos que al final son las que más formadas están, pero porque son las que más violencia sufren por parte de estos energúmenos. Por lo Entonces, que dicen.
Formarse yo creo que está muy bien. Por lo que no le dicen, porque si te ignoran, si te desconfirman, no existes. No solamente es que te lo digan, es que aparte no existes. Entonces esto al Ya, final genera una situación psicótica de no me están reconociendo como tal como soy. ya. Por eso Samantha, también es muy importante pues la representación de ciertos perfiles en series y televisión. Para que la gente pues pues lo mismo, pues que sepa que no están solas y que hay más travestorras y maricones y lesbianas y bollerones y todos como ellos. y que el mundo es muy diverso. Sí. Samantha, ha sido un placer tenerte aquí. Nos gustaría despedirnos diciéndote Oh, lo que pensamos de ti. Eh, que soy una guarra. También. Me encantaría. Nos pareces una persona muy valiente, muy culta, muy ocurrente y muy aguda y muy Hay que divertida. serlo. Hay que ser ocurrente, sobre todo cuando no tienes otra forma de salir adelante en la vida, pues no sé quién fue creo que era Andy Warhol que lo dijo, que para triunfar sin ser guapa basta con tener un par de chistes en los bolsillos y tener muchos bolsillos. Entonces yo me apliqué el cuento y pues mira, si no puedo ser otra cosa, pues seré una comedy queen. Y me va muy bien, así que... pero muchas gracias a vosotros y a toda la gente del directo y a todas las personas que me puedan seguir y que puedan apoyar las cosas que yo hago. Que si yo estoy donde estoy es gracias a todas vosotras y a todo el apoyo que me mostráis cada día. Así que yo encantada. Mira, Samantha, pues te invitamos a que te quedes ahora. Vamos a escuchar a Charo Alises, que es experta en temas de bullying homofóbico y nos va a decir qué hacer, ¿no? En este tipo de bullying. Gracias de corazón. De verdad, Te muchísimas queremos. gracias. Te queremos. Hasta Y luego, eres una, cariños. Un y beso eres de una guarra. albaricoque. Soy una guarra y viva el Papa. Adiós, Mónica. Adiós. Adiós. Ay, qué maravilla de mujer. Bueno, lo que estamos diciendo, vamos a dar paso a Charo Alises, que ya la tenemos por aquí, es experta, ella es abogada, experta en bullying homofóbico. Bueno, su currículum es espectacular, fijaros que tengo todo por aquí. A ver, que mientras se va conectando Charo, es abogada, doctora en Ciencias de la Comunicación, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga, coordinadora del Servicio de Atención Jurídica Gratuita a Víctimas de Delitos de Odio del Colegio de Abogados de Málaga. Ya se va conectando por aquí, Charo. Es autora de la guía Bullying Homofóbico, guía de actuación editada por el Ayuntamiento de Marbella y autora de la guía de delitos de odio LGTBI, editada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, de las cuales de las guías nos hemos estado formando a lo largo de esta semana para esta charla. La verdad es que es un trabajo muy concreto y súper útil. Charo, Bienvenida. muy buena, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar hoy aquí, darnos esa visión profesional. Para nosotros es muy importante contar con expertas como tú. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y por tratar este tema que es tan importante y tan doloroso para muchos niños, niñas y niñas, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, te queremos preguntar sobre todo una cosa básica, ¿qué diferencia hay entre el bullying homofóbico y el resto de bullying, ¿no? Bueno, la diferencia entre el bullying homofóbico y el resto de bullying, ya lo ha dicho mi compañera, que ha estado muy bien, un poco, y creo que lo habéis dicho vosotros al principio porque os he estado escuchando, y es que, bueno, si es verdad que en otro tipo de bullying, el niño, la niña que sufre, la víctima, cuando llega a su casa tiene el apoyo de su familia, porque, bueno, pues porque te insultan, bueno, porque como te pueden insultar por cualquier cosa, que seas diferente, ¿no? Porque seas demasiado alto, demasiado bajo, demasiado gordito, demasiado delgado, que tengas otra raza distinta. Bueno, pues un niño o una niña que sufre ese tipo de bullying llega a su casa y cuando es capaz de contarlo, de verbalizarlo, porque ese es otro tema, el silencio, el problema del silencio en el bullying, pues tiene la ayuda de su familia. Mientras que un niño o una niña LGTBI, cuando llega a su casa después de un bullying, pues si lo más normal, muchas veces pasa que los padres y las madres no lo saben y el niño o la niña pues no se lo quiere contar porque eso supone contarle a su vez su orientación o su identidad sexual. Y como habéis dicho muy bien, al principio, ¿no? Pues si el niño o la niña estaba oyendo en su casa a sus padres o sus madres, pues mira el maricón este de la tele, o la bollera, o la lesbiana, no sé qué, pues no quiere contarle algo así, ¿no? Que está sufriendo porque también, de hecho, fijaros que me contaron una anécdota de un chico gay que un día, bueno, sufría bullying homofóbico
en el cole y un día una de las cosas que le hicieron fue marcarle con un rotulador en la mochila donde se veía bien la palabra maricón. Y al chico le daba tanta vergüenza llegar a su casa con la mochila marcada así, que la tiró por ahí y le dijo a sus padres que se la habían robado, que se había perdido, algo así, por no tener que decirle que le habían marcado la mochila por su orientación sexual, ¿no? Entonces, y además lo que pasa es que puede ser que los padres y la madre o ambos sean homófobos o transfobos y entonces, pues con más razón, el niño o la niña no se lo va a querer contar, ¿no? Incluso aunque no fueran homófobos, cuando tú perteneces a una comunidad que tradicionalmente pues ha sido denostada o ha sido insultada o ha sido marginada en la sociedad, pues esa comunidad enseña a los niños y a las niñas de su comunidad desde pequeños a armas, le da armas para luchar contra eso, mientras que a una persona LGTBI no nos dan armas nadie para luchar frente a la homofobia ni frente a la transfobia. Y eso son una de las grandes dificultades o diferencias que tiene el bullying homofóbico y transfóbico respecto a otros, ¿no? Otro tipo de bullying. No es que queramos ser más que nadie y que suframos más que nadie, sino simplemente que cada grupo humano que es discriminado tiene unas características particulares y la nuestra es esa. Es como un callejón sin salida, ¿no? Donde sufres en casa y sufres en el colegio. No hay donde ir a refugiarte, ¿no? Una pregunta que se me ocurre. ¿Las personas heterosexuales que tienen pluma pueden sufrir bullying homofóbico por el hecho de tener pluma? Pues sí, sí, porque hay una cosa que se llama la discriminación por error. Entonces, si a ti te hacen bullying por el hecho de que pareces gay, aunque no lo seas, pues eso también es un bullying homofóbico, ¿vale? O porque parezcas lesbiana y no lo seas, eso es un bullying homofóbico. O imaginaros un chico o una chica que apoya a las personas LGTBI, pues trabajando en una asociación o tiene amigos LGTBI y sale con ellos y se le insulta por eso. Pues eso también es un bullying homofóbico y transfóbico, ¿no? Y otra de las diferencias que se me había olvidado, que también la habéis dicho muy bien, es del bullying homofóbico con respecto a otro, es que si, por ejemplo, a un niño le insultan por algún aspecto de su físico, pues puede ser que tenga aliados y aliadas que le ayuden, y amigos y amigas. Pero muchas veces los niños y niñas LGTBI se ven solos, como ha dicho Samantha, porque nadie quiere acercarse a ellos y a ellas porque le van a poner la misma etiqueta. Va a decir, si este es amigo de un maricón, es maricón. O si es amigo de una bollera, es bollera, ¿no? Y entonces ese es otro elemento que nos hace más complicado salir del bullying LGTBI fóbico, homofóbico, transfóbico, cuando nos pasa, ¿no? De pequeño. Sí, mira, también una de las cosas importantes que creo que nos gustaría mucho saber es qué hacer. Si estás sufriendo bullying, si eres una persona que en este momento actualmente estás sufriendo bullying, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer para poder salir de esa situación tan compleja? Bueno, pues evidentemente estamos hablando de bullying que ocurre en un centro educativo, en un instituto, en un centro escolar. Entonces, bueno, normalmente, pues la gente es pequeña todavía, no es como un adulto que puede arreglársela y tomar las decisiones por sí misma. Lo primero que tienes que hacer, si eres pequeño o pequeña y sufres bullying, es contárselo a alguien, se lo tienes que contar a alguien. Y aquí es mejor se lo tienes que contar que a una persona que sea más mayor, o sea, que tenga algún poder en el sentido que te pueda echar una mano, aparte de algún amigo o alguna amiga para ese apoyo emocional, pero algún apoyo más fuerte, ¿no? Y se lo puedes contar pues a un profesor, profesora, a alguien de tu centro educativo con quien mayor que tengas confianza, y si puedes a tus padres, a tus madres, a un hermano mayor, a un familiar, a alguien con quien tú tengas confianza, porque esa persona que es más mayor va a tomar las medidas necesarias para que eso pare, porque a veces nosotros y nosotras cuando somos pequeños ni siquiera nuestras amistades son capaces de hacer parar eso, y ya necesitamos, si el bullying que sufrimos es muy grave, necesitamos ayuda de una persona adulta. Entonces lo primero es contárselo a un adulto, ¿no? Yo llevo dando charlas sobre bullying en general desde el año 2007 o así, y cuando al principio daba charlas de bullying, yo siempre les preguntaba, ¿no? a los chicos y a las chicas, porque no me gusta hacer monólogos, sino quiero que sean diálogos. Y entonces, cuando yo les preguntaba, a ver, si a vosotros os pasa esto, ¿no? O si sabéis que a un amigo o amiga vuestra les pasa en el cole una cosa así, ¿a quién se lo contáis? Y todos me decían, yo a un amigo o a una amiga. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué no se lo contáis a vuestros padres, a vuestro profesor? Ah, no, que es peor, que es peor. Fíjate. Bueno, pues eso podía ser durante
unos cuantos años. Y estuve algún par de años sin dar charlas y hace 2 volví otra vez a retomar la charla. Y esta vez me he encontrado con la sorpresa grata de que cuando le he preguntado eso, de ¿a quién se lo diríais? Ya me dicen, yo a mi profesora, a mi señor, y entonces eso me ha llenado de alegría, porque todas las charlas que llevamos dando mucha gente durante mucho tiempo y toda esa concienciación que viene haciéndose incluso desde los propios centros educativos está surtiendo efecto. Los niños y las niñas se han empoderado, se han dado cuenta y se han dado cuenta sobre todo de el dolor y el sufrimiento que genera el bullying y de la necesidad de contárselo a una persona adulta, ¿no? Y eso la verdad es que es muy satisfactorio dentro de lo terrible que es el bullying, pero por lo menos ese primer paso ya lo van a dar, ¿no? El hecho de salir de esa burbuja que se meten, ¿no? De esa cerrazón y contárselo a una persona adulta, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando se lo cuentan a la persona adulta, me imagino, bueno, si es un profesor, alguien del centro, pues lo primero que tiene que hacer es abrir el protocolo de acoso escolar, que en todas las comunidades autónomas hay un protocolo de acoso escolar. Lo podéis mirar en Google, ponéis protocolo de acoso escolar de nombre de vuestra comunidad y os sale, ¿vale? Este protocolo es obligatorio para los centros públicos y concertados, para los privados no, pero no quiere decir que los privados no tengan que hacer nada cuando les pasa eso, tendrán que tener sus propios sistemas o sus propios protocolos. Bueno, pues se tiene que activar ese protocolo que normalmente consiste, primero, en proteger a la víctima que sufre bullying. Sin mayor, o sea, si hay sospechas, lo primero es proteger a la víctima y después, evidentemente, iniciar una investigación de lo que ha pasado. Pues hablar con amigos, con compañeros y compañeras de clase y por último, bueno, también hablar con la persona o las personas que se supone que hacían el bullying, ¿vale? Para ver qué pasa, ¿no? Esa investigación y también, bueno, para hablar con los padres y las madres de todas las partes implicadas, de las víctimas, de los presuntos acosadores y acosadoras, para ver qué es lo que ocurre, ¿eh? Y bueno, y si se sabe y si se demuestra que ha habido una situación de bullying, bueno, pues se toman medidas tanto para la víctima, porque la víctima necesita un apoyo emocional, un apoyo muchas veces psicológico, porque como ha dicho Samantha muy bien, pues piensas que no vales nada, que la culpa es tuya, eso lo piensan quien sufre maltrato de cualquier tipo, ¿no? Bueno, pues esa autoinculpación de es que me pasa esto porque soy maricón, o porque soy bollera, o porque soy trans, o lo que sea, ¿no? Eso es muy típico en la víctima, ¿no? Incluso rechazar tu propia orientación o tu propia identidad porque te causa dolor y la rechazas, ¿no? Eso bueno, pues apoyar emocional y psicológicamente a la víctima. Y luego también a la persona que agrede, porque normalmente sucede que el niño, la niña o la persona joven que agrede o que tiene ese tipo de conductas de acoso en el colegio, en el instituto, a su vez tiene problemas en casa, problemas de violencia, problemas personales o lo que sea, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo tanto con la víctima como con la persona que agrede, con el niño o la niña que agrede para ver, ¿no? Y en el caso del bullying homofóbico, pues una peculiaridad también es dar una formación, que también ha hablado muy bien Samantha, una formación de lo que es la diversidad sexual y de género, tanto a la persona agresora o acosadora como al resto de la clase, ¿no? Para derribar esos prejuicios que son los que provocan el acoso, porque la homofobia y la transfobia, como todas las fobias y como todas las discriminaciones, proceden la mayoría de las veces de los prejuicios, de esos mitos que tenemos hacia una realidad que no conocemos. Y entonces, pues para desmontar todos esos mitos, esos prejuicios, pues bueno que a quien haya causado un daño por homofobia, por transfobia en el centro escolar, pues se le eduque en el respeto a la diversidad, ¿vale? Eso básicamente es lo que una diferencia del bullying homofóbico con otros bullying es que si bien una de las partes o uno de los pasos que te dice el protocolo es avisar a la familia, pues en el bullying homofóbico con eso hay que tener mucho cuidado, porque no vaya a ser que encima estemos empeorando la situación del niño o la niña, porque como hemos dicho antes, imaginaros que los padres y las madres son homófobos y ahora tú y no saben nada o no lo quieren saber, que es otra, ¿no? Y ahora tú vas y le dices que tu hijo o tu hija sufre bullying porque es gay o porque es lesbiana o porque es trans. Y encima, o sea, no solamente no lo ayudan o no la ayudan, sino que encima la pueden maltratar o le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Incluso pues se plantea la situación de si se tiene conocimiento de que la familia es homófoba o es transfoba o tiene ese tipo de ideas y tal, pues hablar con los servicios sociales porque a lo mejor ese niño o esa niña está en situación de desamparo y necesita
en situación de riesgo dentro de su propia familia, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy claro y ser muy cautos y muy cautas cuando estemos en delante o cuando nos enfrentemos a un tema de acoso homofóbico, ¿vale? Porque si una niña, por ejemplo, la insultan porque, yo qué sé, porque es de África y tiene pues otro color de piel, pues evidentemente lo normal es que por lo menos uno de sus padres, de sus madres, tenga ese mismo color de piel, con lo cual la van a apoyar y tal. Pero en su caso un niño LGTB, a lo mejor por sus padres pueden ser LGTB sus padres, pero puede que no. Y entonces ya te digo que puede ser el peor, el remedio que le estás incrementando el sufrimiento al niño o a la niña, ¿no? Bueno, pues básicamente ese es el tema del protocolo, ¿vale? Yo siempre recomiendo a los padres y a las madres y a los tutores o tutoras de los niños que, además de ir a hablar con el director, con la directora, con la profesora, con un profesor, con quien sea, para decirle lo que pasa, que lo pongan por escrito, y esa petición de que tiene sospechas de acoso y que se abra el protocolo, que la hagan por escrito, ¿vale? Para que quede constancia de que se ha pedido esa apertura del protocolo, porque el no abrir el protocolo y que el niño o la niña sufra un daño mayor es algo que conlleva una responsabilidad por parte del centro, ¿no? Interesante, una responsabilidad civil. Tuve un caso de una familia, una madre que me decía, lo he hecho en el centro y no me hacen caso. Y ella se sentía impotente porque dice, ¿qué hago? Es una de las preguntas que te iba a hacer, ¿qué hacer? Y me estás contando, pues si el centro no hace caso, hacerlo por escrito, ¿no? Presentarlo por escrito. Claro, hacerlo por escrito porque, eso, primero porque eso les va a hacer que se lo tomen más en serio, ¿no? Porque ya hay un escrito sellado que dice que quiere que hablan, que dicen que hay sospechas, que tienen sospecha de que su hijo o su hija sufre acoso y que están solicitando que abran el protocolo. Entonces ya el centro no puede escabullirse tan fácilmente. Y que además, yo no quiero aquí decir ni mucho menos porque hay profesorados magníficos, centros maravillosos que trabajan muchísimo el bullying. Estoy hablando por aquellos centros que no lo hacen, que algunos hay, ¿verdad? Que tampoco vamos a decir que no hay ninguno. Estoy hablando, no quiero que se me entienda, porque yo trabajo con muchos centros educativos que tienen muchísimo interés y que se toman mucho trabajo para esto, ¿no? Yo no quiero pero yo estoy poniéndome en casos muy puntuales de centros que no hacen, que no responden, ¿no? Bueno, como tú dices del caso este que te contaron, ¿no? Bueno, pues ponerlo por escrito para que el centro como un poco obligarlo, entre comillas, a que abra el protocolo, porque muchas veces hay centros que no sé por qué tienen miedo de abrir los protocolos de acoso y no pasa nada por abrir un protocolo, no quedan mal, al contrario, porque si tú abres el protocolo y ves que no pasa nada, cuando lo investigues lo cierras y se acabó. Es como un miedo a que se relacione en mi centro como que hay bullying. Es que es como... Es al revés. Exactamente, pero eso es una idea errónea, porque yo lo sé por experiencia de padres y madres que me han venido al despacho ya muy serios para ponerle una demanda al centro educativo porque no han hecho caso, ¿vale? Pues si esos padres le hubieran atendido bien en el centro y le hubieran hecho caso y hubieran abierto el protocolo y esos padres, aunque al final su hija o su hijo hubiera resultado dañado, porque eso ya no se puede remediar, el daño que se le ha hecho, bueno, pues, o podrían decir, bueno, es que el centro se podía haber dado cuenta, no yo. Pero aunque el centro no se haya dado cuenta, que hayan sido los propios padres los que lo hayan detectado y que hayan sido los propios padres los que hayan dicho al centro, oye, que me parece que mi hijo o mi hija sufre bullying, abre el protocolo. Pues si el centro empieza a trabajar bien y empieza a proteger a su hijo, a su hija, y empieza a activar bien el protocolo, los padres y las madres, no, a pesar de que no lo hayan detectado el centro, están más tranquilos. No van a hacer nada contra el centro, porque van a ver que el centro se ha portado bien, ¿no? Que en el momento que han tenido conocimiento han trabajado para erradicar esa situación. Ahora, lo que no se puede hacer es la estrategia del avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra y hacer como si no pasara nada. Porque no solamente tiene implicaciones civiles, es decir, una responsabilidad, un dinero por el daño moral, el sufrimiento, pagar una indemnización a la víctima, sino que además puede tener implicaciones penales. Porque mirar para otro lado cuando un niño o una niña sufre bullying es un delito de omisión del deber de socorro. Y esa omisión del deber de socorro la pueden cometer el profesorado que mira para otro lado, que no hace caso, el director o la directora, o cualquier persona adulta del centro que trabaje allí, que tenga conocimiento del acoso y no lo diga, no haga nada, etcétera, ¿no? Y no ayude a la víctima. Pero, entonces, es una cosa muy seria, ¿no? Me sale el directo se para a la hora y quedan 30 segundos, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una segunda parte ahora que se va a desconectar, quien nos esté viendo puede darnos aquí arriba y seguirnos para continuar ahora contigo.
y vamos a ver qué dudas tiene la gente. Si alguien tiene alguna duda, que nos pueda Me he preguntar. notado alguna pregunta bastante interesante, ¿vale? Que podemos ver ahora después del corte. Así que Muy nada, bien. se va a cortar ahora y ahora seguimos con dudas porque seguro que mucha gente que nos está viendo tiene dudas de mi hijo sufre bullying, qué hacer si... Entonces, bueno, no te vayas, no os vayáis nadie, lo que os digo, quien esté viendo esto, que debe seguirnos para poder continuar y ahora en, imagino, 30 segundos, 6 segundos se corta. En 4, Ahora nos vemos, ¿vale? Ya estamos de nuevo por aquí. Estamos a mitad de charla con Charo Alises. Ahora va a ser un poco más parte de ruegos y preguntas. Si alguien está interesado en saber qué hacer, si sufro bullying, todo tipo de preguntas que ahora nos hagáis, vamos a intentar resolverlas con Charo. Charo, en cuanto te unas, danos a invitar y te aceptamos. Mientras tanto, me gustaría remarcar una frase que ha dicho Pepetrino Domínguez, que dice que la hemofobia es una pandemia. Y exactamente, que hace sufrir a las personas, que transgrede unas barreras geográficas y alcanza los confines del Ya mundo. estamos aquí otra vez. Gracias por esa aportación. Bueno, ya estamos Charo, otra vez. ya estamos de nuevo. Muy bien. Qué interesante todo lo que estás contando. De verdad es que fíjate que cuando estamos contigo sabemos que sabías del tema, pero ha sido todo. Te agradecemos muchísimo que estés aquí hoy y que estés dedicándonos tiempo a esta pequeña charla, porque creo que de verdad es muy importante. No, yo a vosotros por tratar este tema, porque la verdad es que hay que hablar de esto, ¿no? Para poder ayudar a las víctimas y que no sufran tanto, ¿no? Porque el sufrimiento de un niño o de una niña es muy terrible y puede marcarlo para toda su vida, ¿no? Entonces hay que tomarse muy en serio el acoso escolar, ¿no? Y el bullying homofóbico en este caso, ¿no? Pues mira, antes, aparte de las preguntas, quería terminar un poco lo que estaba diciendo que aparte del protocolo de acoso escolar, si el acoso supone la comisión de un delito muy grave, ¿no? Porque el acoso ya en sí es un delito, pero bueno, que si ya la cosa es muy grave, se puede denunciar los hechos porque ya es un delito ante o la policía, la Guardia Civil, la Fiscalía de Menores, el juzgado, ¿sabes? Y para que abran unas diligencias y se investigue, ¿no? El acoso y bueno, y puede terminar pues en un juicio en donde, bueno, pues el menor o la menor acosadora, pues puede ser pues condenado en este caso. Los juzgados de menores los juicios de menores o la jurisdicción de menores no impone penas como las de los mayores, no de cárcel ni nada de eso, pero sí son medidas, ¿no? Medidas que tienen un carácter más bien educativo, ¿no? Pues puede ser pues trabajo en beneficio de ayudar, ¿no? En beneficio de la comunidad, incluso pueden ponerlo, en este caso, como es bullying homofóbico, pues ayudar en una asociación LGTB, que mejor, ¿no? O bueno, cosas así, ¿no? O libertad vigilada, que supone que bueno, que el niño o la niña, pues de vez en cuando le preguntará al juez o la juez, le dirá, a ver cómo vas en el colegio, en el instituto, cómo te portas. También le pueden poner que haga talleres pues, de control de impulsos, por ejemplo, o talleres de diversidad, o cosas que le aporten conforme a su personalidad para corregir lo que ha hecho, ¿no? Sí, que la justicia no le castiga, no intenta machacarlo, sino intenta que ese niño que ha hecho bullying educarlo. Se eduque. Reeducarlo, exactamente, reeducarlo, ¿no? Hombre, ya si estamos ante un asesinato, un homicidio, que también se ha dado, un tema de acoso escolar, desgraciadamente, pues ya estamos hablando de un internamiento en centro de menores, pero eso ya son delitos muy graves. Pero si no es un delito tan grave, pues puede ser eso, ¿no? Lo que os digo, la medida puede ser, pues, una serie de talleres, una libertad vigilada con esos talleres, o unos trabajos en beneficio de la comunidad que tengan que ver a lo mejor con ese delito que ha cometido, ¿no? De acoso, ¿no? Charo, mira, una de las preguntas que ya nos han ido formulando, bueno, deciros a los seguidores que las preguntas que vais haciendo, mejor repetirlas ahora porque durante el directo se nos es difícil ir siguiendo las preguntas. De todas maneras, he podido capturar una, ¿vale?, de la sesión anterior y nos dicen que este tipo de protocolos, ¿cómo se pueden aplicar dentro de una escuela católica privada? Pues, como ya digo, si la escuela es privada, o sea, privada completamente, no concertada, los centros privados no están obligados por los protocolos, ¿vale?, de acoso de las comunidades autónomas. Pero eso no quiere decir, como he dicho antes, que no tengan ninguna responsabilidad, es decir, que no tengan que hacer nada. Tendrán que tener su propio protocolo y tendrán que hacer algo, ¿no? Tendrán que poner en marcha algún mecanismo para investigar, para averiguar lo que ha pasado, para proteger a la víctima, para que cese el acoso,
y para un poco tratar tanto a la víctima como a la persona acosadora, pero no sé, el hecho de que no estén obligados por un protocolo de una comunidad autónoma no quiere decir que no estén obligados a hacer nada. O sea, que se les puede exigir que hagan algo. O sea, si no un protocolo, pues que investiguen o lo que sea, ¿no? Mira, por aquí tenemos, ¿está delimitado cuándo es tan grave como para abrir diligencias? ¿Se saben que bullying es muy grave y cuál es? Porque es una de las cosas que ha salido antes. Como por ejemplo una agresión, lo que es ya una agresión. Hombre, si es una agresión, pero no sé si es acoso grave, no es grave. Claro, sí, hombre, si es una agresión, yo directamente pues denunciaría, ¿no? También tengo que decir que dentro del procedimiento de menores hay una cosa que se llama conciliación, ¿vale? Que es la posibilidad de que el menor o la menor pida perdón a su víctima, que también es menor en este caso del bullying, y el menor o la menor le perdone, y entonces, bueno, pues a lo mejor le ponen algún tipo de tarea educativa, pero no hay juicio y se para ahí el tema, ¿no? Que la mayor o menor gravedad, pues mira, pues podemos empezar por pues un acoso de pues me meto contigo todo el rato constantemente, y antes de que llegue a una gravedad que le cause un perjuicio psicológico a la víctima, pues que se abra pues no tienes por qué ir a la Fiscalía de Menores en este caso, ¿no? Que también eso es una cuestión que hay que ver cada caso concreto, ¿no? Porque todo acoso escolar, entendido como una conducta repetitiva, donde hay una desigualdad de poder y que causa un grave daño a la víctima, es un delito. O sea, y como tal delito, no solamente abrir el protocolo, sino que directamente que investigue la policía, ¿verdad? Que como ha pasado en alguna vez. Que la agresión física es la más visible y la que más se puede denunciar, pero la agresión psicológica, ¿no? Que es la que más cala, a veces es la más difícil de denunciar y a veces incluso es la más dañina a largo plazo, ¿no? Porque sí. La propia identidad del niño cala tanto que esto le puede llevar el día de mañana a tener dificultades en su desarrollo, en su forma de ser, ¿no? Es lo que pasa que con el tema del maltrato psicológico, ¿no? Que a ti te dan un guantazo y tú puedes ir al médico y el médico te hace un parte donde dice que tienes el ojo morado, que te han roto un brazo, etcétera. Pero si lo que te han roto es por dentro, es más complicado, necesitas pues parte psicológico o psiquiátrico si la cosa ha llegado muy grave, si la cosa ya es muy grave, luego pues te verá el equipo técnico de los juzgados y el equipo forense del juzgado para determinar que efectivamente sufres un daño psicológico grave, y ese daño es con consecuencia del acoso, pero sí es cierto que todos los maltratos psicológicos de todas las personas, demostrarlo es más complicado que el físico, porque el dolor interno es más complicado de ver. Aunque a veces, si te pegan un guantazo o varios guantazos, luego te curas y te duele menos que si te hacen daño por dentro, ¿no? A veces, lo que pasa es que muchas veces, a veces van unidos, ¿no? La agresión física y la agresión psicológica. Otras veces no, otras veces pues te maltratan psicológicamente y nadie te pega, pero el daño es igual o a veces mayor, ¿no? Y luego encima, pues eso, con las dificultades probatorias que tiene, ¿no? Ese tema del daño psicológico, ¿no? Mira, y luego por ahí leía lo de la mediación, creo que he leído por ahí una pregunta sobre que sí que me parece la mediación. Es verdad que en el tema del acoso escolar hay una desigualdad de poder, ¿verdad?, entre la víctima y el acosador o acosadora, con lo cual la mediación es complicada, porque la mediación tiene que ser entre iguales. Y cuando hay esa desigualdad de poder ya no hay esa igualdad y ya puede ser que la víctima se sienta muy cohibida ante su victimario, ante su agresor o agresora, y no sea capaz de articular palabras, no sea capaz de decir nada, no reaccione, con lo cual no es posible la mediación, y no solamente no es posible, sino que además le creas más daño a la víctima. Por eso hay que ver si es posible la mediación. Para mediar, claro, esa desigualdad. Claro, porque una de las características del bullying es esa desigualdad de poder, porque si no hay desigualdad de poder, lo que hay es una pelea entre gente del colegio y del instituto. Gente que se pelea, se lleva mal y se pelea. Pero lo que caracteriza el bullying, además de la repetición, es esa desigualdad de poder, ¿no?, que existe entre el agresor y su víctima. Y que hace que la víctima no se pueda defender. Tenemos una pregunta de Jaycee Carolina Oficial. ¿Puede un menor interponer una denuncia por acoso por sí solo o necesita la compañía de un adulto? Hombre, debe ir con un adulto a denunciar.
También puede, Esto imagino hombre, que para mí- si el menor, imagínate que el menor va a una comisaría de policía y dice que le pegan en el colegio, que no sé qué, lo que sea, ¿no? O pues la policía, evidentemente, por muy menor que sea, tendrá que investigar y le preguntará, y además lo primero que va a averiguar es por qué ese menor va solo a denunciar, empezando por ahí, porque eso ya es un poco sospechoso, porque el menor no lo acompaña a su padre o su madre o su tutor o tutora a denunciar, ¿no? Pero evidentemente cualquier persona tiene derecho a denunciar y el menor de edad también tiene derecho a hacerlo, ¿no? Y a ir a la policía y a decir lo que le pasa. Mira, Melice nos pregunta si el protocolo de los centros ante el bullying es el mismo para el bullying general que para el bullying homofóbico. Es el mismo protocolo. Sí, bueno, en realidad nadie, o sea, los protocolos de la comunidad autónoma no contemplan ninguna distinción entre el tipo de bullying, ¿vale? Es un protocolo para todo tipo de bullying, ¿eh? Pero yo, Lo que ha dicho como he antes, ¿no? dicho, La diferencia de claro, como yo he cuidado. dicho, claro, como yo he dicho antes en la otra conexión, pues la diferencia es que como puede ser que los padres o las madres ni lo sepan o no lo acepten o vaya a ser peor o lo que sea, que el profesorado, igual que el personal del centro que vaya a tratar el tema, tiene que tener cuidado a la hora de comunicar a los padres lo que pasa, y las madres, porque vaya a ser peor, ¿no? Pero eso no viene en el protocolo, eso es una cuestión de sentido común y una cuestión que yo, por ejemplo, no quiero hablar de mi libro, pero hace un umbral, pero sí que lo puse, ¿no? Y sí que lo contemplan otras personas que saben más que yo de esto y que también hablan del tema del bullying homofóbico, el tema de la precaución a la hora de proteger a la víctima y hablarlo con los padres o las madres, tener esa precaución, ¿no? De decir, a ver si vamos a meter la pata, vamos a tener cuidado, vamos a ver cómo esto lo gestionamos, porque si el padre o la madre encima le van a hacer algo al niño o a la niña, entonces lo vamos a fastidiar, ¿eh? Maluma Baby. Una Mamuma. pregunta muy interesante. No, es Mamuma. Mamuma. Mamuma Baby. Mira, una pregunta muy interesante que yo también me la estaba haciendo antes. ¿Cómo pueden ayudar a los padres y madres a sus pequeños? Es decir, un padre o una madre que está viendo que su hijo está sufriendo bullying, ¿cómo le puede ayudar? ¿No? Bueno, aparte de ir al colegio, al centro y decir lo que está pasando y que le hablan el protocolo y lo protejan, en su casa, bueno, pues teniendo conversaciones con ese niño, esa niña y sabiendo tratar este tema de su diversidad, haciéndole ver que que no es culpa suya, que el problema lo tiene la persona o las personas que le están haciendo daño, hacer todo lo posible por aumentar su autoestima, porque una de las características, una de las cosas, consecuencias que tiene el bullying homofóbico o el bullying en general es que deja a la persona sin autoestima. Por eso lo que hablábamos o lo que decíais, ¿no? De que la persona piensa que la culpa es suya, pues en este caso que es suya porque es un niño o una niña LGTB, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas muy buenas que puede hacer un padre o una madre es aumentar la autoestima, o sea, es trabajar la autoestima de su hijo o de su hija, hacerle ver que la culpa no es suya, que no pasa nada, que la diversidad no es mala, que cada uno es como es y no tiene ni que avergonzarse ni que sentirse mal y que no tiene la culpa, sobre todo que no tiene la culpa. Y luego si el padre o la madre ve que le desborda y que no es capaz de ayudarlo suficientemente, porque pues que vaya un profesional o una profesional, porque también lo que pasa es que los padres y las madres muchas veces se quedan hechos polvo de ver sufrir a sus hijos y a sus hijas. A mí me han llegado al despacho padres y madres con un ataque de ansiedad impresionante, con una depresión de ver a sus hijos y a sus hijas sufriendo tanto y en psiquiatras con 10 años y mal, ¿no? O sea que eso también afecta mucho a los padres y a las madres que quizás pues necesiten también ayuda. Por lo tanto, pues que si no pueden ellos, que lleven a sus hijos, a sus hijas, a profesionales que hay muy buenos formados para atender a víctimas de bullying, ¿eh? Y a víctimas de bullying LGTBI también, ¿no? Muy bien, incluso el psicólogo, ¿no? A cualquier profesional que pueda un poco... Exactamente, a cualquier profesional. Más preguntas por aquí. La verdad es que hay un montón de preguntas. A ver, la mediación ya la ha contestado. La de qué medidas podemos tomar los docentes para proteger a la víctima. Esta la hace F. José Robles. Bueno. F. José Robles. Que como docentes, ¿cómo pueden proteger a las víctimas en los centros educativos?
Bueno, hombre, proteger a la víctima, en primer lugar, bueno, pues si primero hay que ver quién, o sea, dónde está el bullying, quién hace bullying y en qué espacio se hace el bullying para proteger, para salvaguardar a la víctima de ciertos sitios, ¿no? Antes de poder poner remedio, ¿no? En ese proceso de vamos a investigar, vamos a ver quién ha sido, pues protegerlo en el sentido de estar pendiente, no dejar de vigilarlo para que no le pase nada. En esos sitios, por ejemplo, bueno, hay investigaciones del Instituto Catalán contra la Violencia que te dicen los sitios donde son más propensos los niños y niñas LGTBI a sufrir bullying, ¿no? Y puede ser en los pasillos, ¿no? En los baños no hay ninguna vigilancia porque evidentemente es un lugar muy íntimo y no hay cámaras, no hay nada, ¿no? Ese es un lugar muy propicio para que un niño o una niña sufra bullying, ¿no? Pues lo primero es estar pendiente de ese niño o esa niña para ver que no le vuelva a pasar hasta que cese esa causa del bullying, ¿no? Luego también tengo que decir que, por ejemplo, es muy importante la labor del profesorado LGTB. El profesorado LGTB tiene ahí un arma muy importante que es su visibilidad. Si un profesor o una profesora se visibiliza como persona LGTBI en clase, le da una herramienta maravillosa a sus alumnos y alumnas LGTBI, porque se sienten empoderados, ahí se sienten protegidos, porque saben que hay una persona que los entiende perfectamente y encima entienden que por mucho que ellos estén sufriendo en este momento, que pueden llegar donde está su profesor o su profesora, que pueden superar todos los obstáculos y que pueden hacer su carrera, pueden tener su profesión, pueden trabajar y la vida los va a aceptar y les va a ir bien, ¿no? Aunque en unos momentos de su vida sufran ese acoso por su orientación o su identidad. Es decir, la visibilidad de los profesorados LGTBI es muy importante y el profesorado que no es LGTBI es muy importante también. Pues eso es hablar de todas las diversidades, no solamente de la diversidad sexual y afectivo-sexual, sino de cualquier diversidad y del respeto a la diversidad, ¿no? El profesorado debe hablar al alumnado de la diversidad y que es el que hay que respetar todas las formas de pensar, de ser, de sentir a todas las personas, piensen lo que piensen, sean de donde sean, ¿no? Esa educación en el respeto a la diversidad es fundamental, ¿no? En este caso. Qué maravilla. Y aparte también se me ocurre incluso la parte de que el niño sienta de que puede confiar en esa persona, ¿no? Es decir, es una cosa que a veces no hace falta ni que se diga, sino que el niño sienta que ese profesor, si le cuenta algo así, puede confiar en él, ¿no? Es un sentimiento que a veces no tiene que ver con las palabras. Se nos han ido las preguntas. La mejor herramienta preventiva ante el acoso LGTB-fóbico es la educación en la diversidad, nos pregunta Juan Andrés Teno. Yo creo, bueno, sin duda que lo es, claro que lo es. O sea, educar porque ya digo que la homofobia y la transfobia, como otras fobias, nacen del desconocimiento, del prejuicio. Entonces, esa educación lo que sirve es para romper ese prejuicio. Yo cuando doy charlas en los colegios y en los institutos, en los centros educativos, no solo ya sobre bullying, sino sobre diversidad sexual y de género, lo que hago sobre todo es derribar esos mitos, ¿no? Pues les pongo todos los mitos que existen y les voy desmontando todos esos mitos, ¿no? Para que piensen, para que reflexionen, porque hay veces que esos mitos están tan arraigados y se transmiten de una generación a otra, porque un niño o una niña no nace con prejuicios, los prejuicios se lo transmiten, su familia, su entorno. Un niño o una niña no nace con prejuicios. Iván Dos Pazos dice, hay gente en el armario que quiere que los demás no acepten su propia condición por lo bullying, a veces tiene que ver con autoestima social o conciencia universal. Esto no es una pregunta, es una reflexión, estamos de acuerdo. Por lo tanto, no se puede mediar, ¿no? Hay desigualdad de poder. Está claro también que la mediación no es la mejor arma en este caso. Creo que se incluye a acto al odio, por lo que sería injuria en el juzgado o calumnia comúnmente. Bueno, Iván Dos Pazos controla. Enmascaran los centros escolares posibles casos de acoso para no perjudicar la imagen. Sí, esto es muy triste. Charo, no sé si alguna cosa más que se nos saca en el tintero. Pues no sé de qué podemos, ya te digo yo, sobre todo, primero eso, que la educación en la diversidad sexual y de género es la mejor arma para luchar contra el bullying, para proteger a las víctimas, para defender a las víctimas, para erradicarlo, este bullying, ¿no? Es muy importante esa educación en la diversidad y en el respeto a la diversidad sexual y de género y a la diversidad en general, pero bueno, como ahora estamos hablando de este tema, pues es muy importante esto, porque de ese conocimiento pueden hacer ese respeto, esa comprensión, ¿no?
hacia las personas que son diferentes, y puede uno tener una imagen distinta de la que le han montado en su cabeza pues la sociedad que nos rodea, ¿no? Que desgraciadamente, por mucho que hemos avanzado bastante, pero todavía hay homofobia, todavía hay transfobia, todavía la palabra maricón es la que más se oye constantemente como insulto. Y eso tiene un trasfondo, porque a mí cuando alguien me dice, no, ha dicho maricón, pero eso es cultural. No, perdón, eso no es cultural. Bueno, sí es cultural, pero eso significa algo, significa un rechazo, no ya la propia palabra, porque hay que matar a maricón, significa que eso es algo malo, que maricón es algo malo, que es una persona a la que hay que despreciar, que es una persona que no vale nada, a la que se le puede insultar, a la que se le puede agredir. O sea, todo eso conlleva esa connotación de ese tipo de insultos, ¿no? Sí. El deshumanizar a las personas, ¿no? El deshumanizar a las personas LGTBI, en convertirnos en peleles, en payasos, en payasas, que merecemos cualquier cosa, porque nosotros, si no queremos sufrir así, pues no seamos así, ¿no? Sí, como oí por ahí, ¿no? Que me dijo, pues claro, pues si tiene mucha pluma, pues claro, pues que no le extrañe que le pase eso, pero bueno, pero ¿por qué cada uno no puede admitir que cada uno sea como quiera ser? O sea, eso no es una excusa. Una de las cosas que nos gustaría decir, la ha hecho por aquí FJ, siempre me lío el nombre. F. José Robles. F. José Robles, el tema del PIN parental. Qué importante es que no se dé este tipo de... que eso no puede darse, porque si existiera un PIN parental, ¿cuánto daño, no, estaremos haciendo a la cantidad de niños? Porque no podrían acceder a esa información tan valiosa para poder vivir en un mundo que es totalmente diverso, ¿no? Estaríamos retrocediendo cultural y socialmente siglos otra vez. Claro, porque generalmente quien quiere el PIN parental es gente que precisamente no acepta la diversidad sexual y de género, y como no lo acepta, pues le meterá eso a sus hijos y a sus hijas en la cabeza. Con lo cual, con esos prejuicios, sus hijos y sus hijas, ¿qué van a hacer en el colegio o en el instituto cuando vean una persona LGTBI? Pero entonces, es que no, si son, imagínate que son LGTBI, imagínate que mi padre, es un callejón sin salida de nuevo, y es muy duro, y la verdad es que creo que todavía parece mentira, pero todavía ese debate del PIN parental nos parece tan fuerte que se haga, ¿no? Nos parece tan increíble que esto se está dando hoy en día, que debería ser algo clarísimo. Este tema debería trascender a la política y a la religión, debería estar fuera totalmente debería ser trascendental en la vida y que no tenga que ver otras fuerzas. Ser de una ideología u otra. Charo, millones de gracias. Nada, vosotras. Por tu sabiduría, por todo lo que nos has aportado, y en cuanto te ofrecimos la posibilidad de estar aquí, nos dijiste que sí, así que de verdad muchísimas gracias. A vosotros, cualquier cosa que la gente tenga dudas o lo que sea, tanto a ella como a nosotros nos podéis preguntar. Charo, gracias. Muchas gracias. Un beso. Otro beso para ti. Adiós. A ver, no eliminar. Ay, chicos, chicas, chiques, ya hemos llegado al final de las charlas de hoy. Bueno, agradeceros a todos todo lo que habéis participado, todo lo que habéis opinado. Creemos que es un tema que, fijaros que hemos acabado con menos gente, pero es que es un tema tan importante que a veces cuesta mucho visibilizar. Hay que hacerle ver a los demás que no están solos, que hay material biográfico sobre esto, que te puedes formar, que puedes apoyarte de la gente que te rodea y que no hay que sufrirlo en silencio. Hemos visto tanto en el testimonio de Samantha como en la argumentación de Charo que la palabra soledad, culpabilidad aparece. Eso es lo que debemos de trabajar y de eliminar. Y que esto es un tema de todos, que al final la gente que se suscita por este motivo es un tema que forma parte de la culpa de la sociedad, o responsabilidad, mejor dicho, de la sociedad. Entonces, eliminar el bullying, que desaparezca, realmente está en todos nosotros, en cómo educamos, en cómo pensamos y cómo decimos las cosas, ¿no? Y en cómo actuamos cuando vemos que está ocurriendo. Es muy importante, no hay que hacer omisión, no hay que hacer caso omiso a las situaciones que veamos de este tipo. De odio, ni homofóbico, pero tampoco de ningún otro. Y lo dejamos aquí. El próximo día tenemos charla en directo con Alejandro y Cefe. ¿Os acordáis de Alejandro, que no pudo entrar la semana pasada? Un niño, bueno, ya tiene 21 años, que ha sido criado por un papá gay. Bueno, es una familia muy diversa, muy maravillosa, y nos van a contar cómo fue la adopción, cómo fue toda la experiencia. Entonces, este domingo a las 5:30 nos vemos conociéndonos, una horita de charla con esta familia tan maravillosa. Y agradeceros que estéis ahí viéndonos, y de verdad, os queremos mucho y cuidaros. Muchas gracias. Adiós.